Capítulo 2. Las puertas que llevaban a la zona interna del aterrizaje de Icarios 26 se encontraban bloqueadas, pues acababan de ingresar los bus aéreos con el personal de menor rango, y la cámara aún tenía que presurizarse. El capitán y los jefes de los departamentos estaban en fila, esperando poder ingresar y dar la bienvenida a todos. Ellos habían llegado a la nave casi de forma instantánea gracias al transportador de materia, el cual no podían usar en exceso antes de iniciar un viaje por utilizar demasiada energía. El proceso de teletransporte consistía en recopilar toda la información respecto a uno o más objetos, descomponerlos en forma de ondas y utilizar la información previamente recopilada para reensamblarlos de forma correcta. En algún punto, aquel proceso había generado un gran debate sobre personalidad, individualidad y conciencia, pues en teoría uno no era la misma persona tras su primera teletransportación, sino otra con las mismas moléculas. Los sonidos que los rodeaban eran similares a los de un aeropuerto militar, pero condensados en un eco grave y agradable, gracias a los sistemas de absorción de sonido que utilizaban las ondas como el aprovechamiento de energía. Se oían alarmas y voces informando a quién se solicitaba y dónde, medidas urgentes y chequeos en los niveles de radiación que manejaba el sistema en el que se hallaba Literra. Era un sol joven, tan solo unos 9 millones de años de antigüedad, pues BL0624 había sido modificado de forma artificial por no poder ni siquiera dar vida a bacterias. Habían calentado la atmósfera con bombas de hidrógeno en ambos polos y luego poblado el planeta con hongos que aprovechaban la radiación al máximo y máquinas especializadas en jardinería. Los primeros viveros habían sido poblados con frutas especiales que, al oxidarse, acumulaban una sustancia azul de baja densidad, fácil de evaporar, conocida como sintoxígeno, que tenía facilidad para condensarse y combinarse con el hidrógeno en forma de nubes y a la larga lograba hasta lluvias limpias y casi anabólicas para los hongos y las plantas. Su facilidad para la evaporación había facilitado el aprovechamiento de su forma gaseosa en las turbinas de centrales nucleares. Una alarma de sonido anticuado, casi pulgar, fue acompañada por el movimiento giratorio de una luz roja de LED dentro de una especie de frasco saliendo de la pared junto a la compuerta. Indicaba que la zona de aterrizaje se estaba cerrando. Una profunda calma invadió al capitán que, segundo en la fila frente a la puerta, observaba por la pequeña ventana hacia el exterior de la nave. La cúpula gigante de la infinidad, la pared oscura del más allá. El espacio, aquel vacío negro manchado de luces y misterio, al que veía ser atrapado entre las dos compuertas. Aquel hermoso lugar que se observaba desde las cúpulas de los planetas volvería a ser su hogar por unos días. Habían pasado ya 3 años desde su divorcio con Nora, su segunda y última esposa. Ambas habían sido relaciones tan perfectas como inesperadas. Ambas habían iniciado de improviso y espontáneas, pero lo especial de aquella con Nora había sido que estuvieron de acuerdo en nunca intentar retomarla. El deber los había separado. Ambos habían asumido que su trabajo era más importante que seguir juntos y se habían respetado mutuamente. Ella serviría como jefa del departamento de ingeniería junto a su marido como el encargado en administración de energía. Sabía que los demás en la fila podrían ver su reflejo rojo en la ventanilla, pues intentó ocultar los ojos humedecidos y la sonrisa de lado. Se hacía difícil, teniendo arrugas tan reveladoras a los lados de los ojos y la boca. No era tristeza. El espacio tenía aquel efecto en la mente humana. El tamaño y la magnitud de posibilidades al observar todo aquello había estado inflando el pecho de cosmonautas desde el primer hombre que logró salir y ver a la Tierra con solo parte de su campo visual. La sala se presurizó y la puerta se abrió, y todos los de la fila ingresaron, siguiendo a quien tenían adelante. La fauna de sonidos se vio invadida por un ambiente más familiar y amistoso que militar. Se oían risas y saludos, algún que otro sonido de aplauso causado por jóvenes saludándose con chocar los 5. Era fácil detectar a los que se hallaban en su primera misión en una nave de la Unión Humana. Eran los que se abrazaban al reconocer a sus compañeros de la academia. El capitán Vero puso un pin en un rincón del cuello de su uniforme y lo pellizcó. Micrófono al muelle, dijo refiriéndose a la zona de aterrizaje. Recibió la respuesta. ¿Entendido? Mientras antes nos formemos, antes vamos a zarpar, dijo con un tono de voz normal, pero al ser este captado por el pin en su cuello, sonó en un potente eco por toda la zona. Los jóvenes tripulantes parecieron asustarse, se enderezaron y organizaron velozmente, como habían estado practicando las últimas semanas, elevando los mentones y dejando ver parte de sus nervios.
y emoción a través de su respiración y comprimidas sonrisas. Los de más alto rango, que se hallaban en una corta hilera al frente, parecían entretenidos por el disfrute del capitán ante las reacciones que causaba en los que llevaban menos experiencia y se tomaban más en serio las formalidades. «Organizadamente a sus camarotes», dijo firme y pellizcó el pin, desconectándolo así de los parlantes del muelle. La habitación fue recuperando su color blanco, brillante, a medida que los tripulantes de bajo rango se marchaban ordenadamente, en filas, hasta que solo quedaron los de más elevada edad y nivel, y los robots de limpieza, en su trabajar silencioso. Casi todos sonreían, esperando algún chiste del capitán, cualidad particular que lo hacía famoso. Algo con lo que no ansiaban lidiar era también su conocido sarcasmo. El señor Vero sacó una tablet curva de un bolsillo casi invisible que conformaba todo el abdomen en su uniforme. Leyó atentamente y caminó hasta el inicio de la hilera. Los pin de uniforme de cada uno indicaban al señor Omar Vero junto a quien se encontraba en un rincón de la pantalla de su dispositivo personal, y al hacer clic podía acceder a toda su información. Señorita Vivian Ali, antropóloga. Usted nos va a asesorar en la exploración de planetas con vida silvestre, tengo entendido. Así es, dijo ella mientras sujetaba sus manos tras la espalda. Para quienes no lo sepan, dijo el hombre aclarando, porque no se tocó mucho el tema, algunos de los planetas donde vamos a estar buscando paramateria o partículas Heisenberg, como también se las llama, observablemente cuentan con vida silvestre. No inteligente, pero... Hizo silencio respetuosamente para que ella finalizara, pues la notó tomar aire para ello. La unión humana sugiere que la definición de inteligente debe cambiar, y tenemos que evitar influir en otras especies y sus probables culturas. ¿Y la definición de antropología? Bromeó el señor Omar. La señorita entendió y aclaró. Digamos que el antros humano está dejando de ser interesante, con una sonrisa. El hombre alto de canas laterales dio unos pasos más y saludó. Nora, qué placer. Sonrieron ambos. El resto de los oficiales se mostró incómodo. Evitaron verlos fijamente. Nuestro viaje dependerá en gran parte de esta dama. Conmigo consulten para pedir permisos. Las quejas van a ella. La señaló con el pulgar y volvió a caminar entre las ahogadas risas de los demás, que sabían callarse cuando él estaba por volver a hablar. Mi primer oficial, Dionisio Diom, dijo frente a un hombre alto, de cabellera corta, pero abultada y densa, como se había usado en la Tierra a mediados del 1900. Su mentón era toda una obra de arte y sus arrugas en el rostro casi del todo ausentes, excepto por las de la frente, con cada expresión. La forma en la que parecía achicar los ojos hacía fácil intuir que venía de un planeta con pocas horas de luz natural. Un placer, señor. Ansiaba conocerlo. Solía leer sus reportes en mis últimos días en la academia. ¿Alguien leía eso? Preguntó el hombre y puso una mano en el hombro de su primer oficial, el cual, por la información en la tablet, tenía 40 años menos que él, y confirmó que venía efectivamente de un planeta con pocas horas de luz del día, un VL de número bajo, apodado Newton 2A. ¿Cómo hacía que los aprobaran con chistes de por medio? Preguntó el primer oficial. No eran chistes, en serio, así de malos eran esos números. El muy formal hombre no pudo aguantarse al mostrar una sonrisa y dejó de lado la fachada militar por un instante. Mientras el anciano caminaba al siguiente tripulante, contó en voz alta. Para quienes no lo sepan, yo solía ser el hombre que informaba a la Unión sobre las misiones de colonización. Los geólogos... me di cuenta que todos eran gordos y dormían más de 8 horas por día. No me lo guardé al hacer los reportes. Todos se rieron, y él se detuvo frente al médico, serio, lo cual lo hacía más gracioso aún. Señor Sequeira, dígales, dijo al doctor de la nave, al cual ya conocía de antes. Es cierto, asintió el hombre calvo de baja estatura. Por alguna razón, por primera vez en la historia, los geólogos son todos gordos, bromeó. Se pasaron la mano y prosiguió. Un zumbido de mensaje entró por su pin. Solo él pudo escucharlo, pues para eso estaban diseñados los mensajes de prioridad Pi. Lo pellizcó para responder. Diga, ¿ya se acomodaron todos? Preguntó para saber si debía o no apurarse. No, señor, recibimos una onda de transportador sin autorización. Se le heló la sangre. Odiaría empezar a tener problemas tan temprano en la misión, pues un ingreso no autorizado de transporte significaba un pésimo trabajo de administración en comunicaciones o, en el peor de los casos... Devuélvanla. Tenemos que zarpar, no quiero retrasos en ingeniería. Pero señor... objetó la voz dirigida a su oído.
Es una codificación antigua, no podemos devolverla, quedaría en el aire. Tecnología anticuada, abordaje ilegal, olía a terrorismo, más específicamente ecoterroristas, conocidos por venir casi siempre de la Tierra o Marte. Nadie más que él podía escuchar los mensajes recibidos, razón por la cual nadie más que él reaccionaba. Nora, dijo firme e hizo una pausa, pensando bien en qué hacer. A la sala de transportador, por favor, sin preguntas. Indicó a su jefa de ingenieros y ésta obedeció. Pellizcó el comunicador y dio la orden. Reciban la transportación, envío a seguridad enseguida. No sabía cómo confirmar si se trataba realmente de terroristas, razón por la cual no podían dejar la señal en el aire. Y a aquella persona existiendo en el vacío, podía tratarse de alguien cuya nave estaba en malas condiciones, y emitió su cuerpo en una señal para no morir. Había pasado antes. De nuevo tocó su cuello. Seguridad a la sala de transportación, abordaje no autorizado. Los demás en la hilera se mostraron preocupados, más notablemente los alférez Sion y Nimon, que se formaban con el personal de alto rango por ir ellos como alférez del puente de comandos. Retomaremos esto después, disculpen. Asintió nervioso y finalizó con: a sus puestos. Se marchó veloz, de nuevo tocando el pin. Doctor, primer oficial, ya mismo. Quiero su opinión de la información del último transporte, informó en una comunicación privada con ambos. Respondieron al instante. Sí, señor. Los pasillos parecían más largos de lo normal. No se había sentido así asustado en años. Chequeó el dispositivo que llevaba en la mano. Eran sus colegas, llamándolo en videoconferencia desde sus tabletas digitales de uniforme. Informe, dijo mientras accedía al transporte interno y presionaba el área de ingeniería en el mapa de opciones. Tuvo que bajar el volumen de la voz de la computadora informando las medidas de seguridad que habían programado para los tripulantes primerizos. El doctor fue el primero en responder. Suficiente materia orgánica como para tratarse de un hombre adulto. Ningún explosivo, ni químicos nocivos. Nada normal en mi opinión, excepto quizás su estilo de vida. Parecen las lecturas de alguien de un planeta volcánico, indicó mientras leía lo que tenía enfrente. ¿Primer oficial?, preguntó Marvero. La materia no orgánica, es decir, sus ropas y probablemente prótesis dentales, presentan anomalías. ¿Anomalías?, preguntó el capitán. Veo todos los componentes de un traje de cosmonauta, excepto las partículas de plomo, y las prótesis son de pésima calidad. Uno diría antiguas, por su densidad, concluyó el señor Dionisio con una bomba de información. Me atrevo a asumir que es un traje de cosmonauta de antes de que utilizáramos GPS. El capitán miró al vacío con suma confusión. El transporte interno llegó al área de transporte a distancia, y el hombre salió casi despegado a paso veloz. Al llegar a la sala, afuera se encontraba su jefa de ingeniería, preocupada como no la había visto jamás. ¿Teletransporte exitoso?, preguntó con el miedo y a la vez la esperanza de que la señal haya sido demasiado primitiva y solo hubiesen recibido una masa gelatinosa de carbono y vacuolas, y no tuviesen que lidiar ni con terroristas ni con... Bala perdida, Omar, dijo ella y se tapó la boca. Bala perdida era un término que usaban siempre que tenían que lidiar con resultados de experimentos antiguos. Tanto en medicina como en cualquier otro campo científico, era una moneda corriente encontrarse con problemas causados por descuidos de siglos atrás. Resultados imposibles de calcular en cuanto a daño colateral. ¿Qué podía ser una bala perdida en materia de teletransportación sino un... ¿Dónde está?, preguntó él. Se lo llevaron al área de cuarentena. Supongo que ya contactaron al doctor Sequeira. Tocó el comunicador y ordenó. Personal de primer orden, lo cual hacía que al instante la computadora se asegurara de que solo aquellos escuchasen el mensaje. En sala de reuniones en media hora. Tenemos un viajero en el tiempo. La sala de reuniones era una de las muchas con vistazo directo hacia la cúpula del jardín de la esfera medial. Se hallaba en la pequeña esfera distal, la cual también contenía al hangar. Todo aquel sector era considerado prescindible para la seguridad de la enorme máquina que los ayudaba a desplazarse por la infinidad, razón por la cual se conectaba al resto con un simple conducto de pasillos, andadores y rieles de transporte, donde se hallaba también el Departamento Central de Ingeniería, manejando la administración de energía del colisionador de partículas principal. En caso de verse envueltos en batalla, podrían refugiar gente allí y, tras desprender la bola, esconderla en alguna órbita gravitacional sería lo inteligente, pues podía pasar desapercibida como una pequeña luna, o un asteroide. Omar ingresó a la sala y las ya de por sí mudas conversaciones cesaron. Se estiró a la parte de adelante del uniforme y tomó asiento. Se veía estresado. Ni siquiera estaba seguro de recordar todos los nombres de las personas en la mesa y ya tenía que resolver su primer problema con ellos. Informe, dijo e hizo un movimiento con la mano,
como si estuviese empujando la palabra hacia ellos, como un vaso vacío sobre la barra de un bar. Dionisio Diom miró hacia ambos lados como un gesto de caballerosidad. No quería interrumpir a nadie, pero a su vez sentía que su testimonio tenía que ser el primero en cuanto al orden en que la información se entregaría. En la habitación se hallaban también la jefa de ingeniería, el doctor Sequeira, la antropóloga Ali y 2 miembros del personal de teletransporte. El individuo, empezó a decir y despejó la garganta, con algo de nervios. Es en efecto de años atrás. El reconocimiento facial está teniendo muchas coincidencias, pues al parecer lo confunde con sus descendientes, pero sin duda no es de nuestra época. Los viajes en el tiempo se habían vuelto ilegales a medida que más aparatos los hacían accesibles. La experimentación en el área resultaba peligrosa y, según se sabía, solo se hacían sistemas cerrados, lo más alejados posible de cualquier civilización, pues el paso equivocado podría tener un efecto mariposa sobre el espacio-tiempo y alterar algo a gran escala de forma desmedida. El doctor fue el siguiente. Acabo de recibir los análisis de sangre y mucosa. Tecleó en el espacio táctil que tenía frente a su asiento en la mesa de cristal oscuro. La pantalla del otro extremo de la sala se encendió y mostró un cuadro comparativo. El capitán los miró a todos levantando las cejas, algo frustrado, pues no había tenido tiempo ni de saludarlos y ya esperaban que él entendiese la información fuera de contexto. ¿Alguien me va a explicar qué estoy viendo? El doctor ya conocía a Vero de antes, razón por la cual no se ofendió, solo explicó con disimulada calma. A la izquierda lo que vemos es una lista de anticuerpos, microorganismos normales para nosotros, virus que circulan entre nosotros de manera cotidiana y vacunas. Los siguientes son pacientes de los últimos 200 años, marcando con una X, cuáles se fueron incorporando y perdiendo a lo largo de la historia. ¿Qué dice la mucosa de nuestro visitante, Sequeira? Es difícil ubicarlo. Para eso hay que ver este otro cuadro que estoy adhiriendo ahora mismo. Puso una imagen más densa aún, con letras más pequeñas y difíciles de leer. El pin del primer oficial sonó y este se puso de pie y se retiró unos metros para responder. Gracias, dijo y retiró su tablet a medida que el doctor explicaba. Es de más de 300 años atrás, capitán. Mi hipótesis de que viniera de un planeta volcánico era errada. Un examen físico breve confirmó que el hombre es un exfumador. Todos se mostraron asqueados ante la mención de fumar. Se consideraba un hábito extinto, pues los cigarrillos electrónicos descartables eran algo tan fácil de conseguir como un caramelo. El señor Dion tecleó en un rincón de la mesa, recuperando así el control de la imagen. Es Amadeus Su. Mostró una foto del hombre en un artículo periodístico que recordaba el aniversario de su muerte. Se lo veía alegre, abrazando a su esposa embarazada mientras llevaba puesto un traje de cosmonauta de siglos atrás. El personal de transportación dijo tras solo leer unas palabras en sus dispositivos. ¡Su! Casi al unísono. Se miraron el uno al otro, con un intento de sonrisas disimuladas. Genial, una celebridad, susurró para sí mismo Vero. El primer hombre en someterse al teletransporte, de larga distancia, explicó el primer oficial mientras jugaba con sus dedos bajo la mesa, con miedo a mirar fijamente a su comandante. El señor Omar Vero se volteó para leer atentamente el artículo y entender mejor la situación. Amadeus Su había sido no solo un pionero en el transporte, en una era en la que aún existía el dinero y la desesperación por los bienes materiales. También había contribuido, tras su muerte, a la experimentación con distintas formas de comunicación, y su hijo, al que nunca conoció, había contribuido a la reproducción humana entre personas del mismo sexo, llevando a lo que se conocía como embarazos externos, la forma más segura de tener hijos en toda la galaxia. Las circunstancias de su muerte eran conocidas como un vacío en la ciencia de la teletransportación. El laboratorio en Marte había recibido un cadáver que no había envejecido ni un solo segundo. El enorme hueco de conocimiento retrasó posterior investigación en la ciencia e hizo que no volviese a intentarse hasta que hubieran evolucionado décadas más en la transferencia de materia orgánica por medio de ondas, hasta descubrir las frecuencias subespaciales. ¿Hipótesis? Preguntó en voz alta el hombre de canas, totalmente intimidado por la presencia de aquel hombre en la nave. La jefa de ingeniería explicó. Sospechamos que, por la tecnología de la época, la difusión de ondas no fue correcta y pudo ser desviada. Entre la emisión y recepción hubo un espacio de 2 minutos.
Esta señal quizás estuvo perdida por siglos y fue reemitida recientemente por algún cuerpo celeste de alta resonancia con elevada concentración metálica. 2 minutos, susurró uno de los hombres de la sala de transporte. La distancia entre la Tierra y Marte es de 2 minutos luz durante esa época del año. Parece una marca de tiempo intencional. Todos miraron al observador joven y luego de nuevo al hombre al mando. Claramente volvió al pasado o debe volver, dijo el asustado capitán y preguntó. Solución. Según la historia, prosiguió la antropóloga, el señor Su llegó a ser transportado a Marte, solo que su cuerpo estaba sin vida. La información en ambos extremos de la transferencia era la misma, por ende, la persona que tenemos aquí en cuarentena no es la misma que recibieron hace casi 400 años. Probablemente esté tomando agua, yendo al baño o perdiendo cabello mientras hablamos. El doctor asintió, sintiéndose admirado por la observación de la dama, a quien acababa de darse cuenta él había estado subestimando desde que la vio. El capitán ignoró aquella pequeña variable por un instante y miró fijo a su ex esposa. ¿Soluciones?, preguntó directamente. Ordené al personal de transporte que computaran cálculos en frecuencia subespacial para que lo enviásemos a su época, sin vida, como dice la historia, expresó firme la dama. Aunque insegura, la transmisión tanto de materia como de energía o información era completamente ilegal, y de no figurar en su reporte, de todas formas dejaría registro en el historial de la computadora. Señor, sé que no es mi área, comenzó a decir Vivian, pero enviarlo de vuelta no solo va en contra de las leyes temporales, sino que puede causar cambios en... Señorita, dijo serio, y la dama se sentó recta en su lugar, congelada. Como usted dijo, esa no es su área. Usted va a tener una función mucho más importante por la siguiente hora, como la señora Nora Leigh decía antes de que la interrumpiera. La señaló con la mano. Nora Leigh continuó. Podemos enviarlo sin que envejezca en lo absoluto. Nuestros bancos de memoria tienen la información exacta de cómo llegó. Podemos recrear esa información y materializarla. Un clon inerte, dijo la antropóloga. ¿Lo van a combinar con una copia de lo que nos llegó? Sí, dijo Vero y sonrió. Ahora, doctor, usted va a informar a su paciente de la situación. Todos retírense a sus puestos. Miró a la joven Vivian. Señorita Lee, usted y yo tenemos una tarea. Vamos a estudiar algo de historia. El doctor Sequeira estaba nervioso. Hacía años que no se veía en la situación de dar malas noticias. La medicina había avanzado al punto en el que todo tenía solución. De lo contrario, las máquinas podían drogar al paciente si así lo deseaba, para entonces tener menos problemas para procesar las noticias o incluso disfrutar de sus últimas horas de vida. Pero este paciente era un caso especial. No sabían cómo iba a reaccionar a las medicinas modernas. No tenía suplementos biológicos ya introducidos siglos atrás en la humanidad. Sus huesos eran poco densos, tenía todos sus órganos y ni una prótesis. Le faltaban incontables vacunas y era, a decir verdad, un riesgo para la tripulación. Ingresó a la zona de cuarentena donde un polímero transparente lo separaba del furioso hombre, el cual se lanzó sobre la superficie casi invisible y empezó a golpearla. ¿Dónde estoy? Esto no es Marte. Esta no es la gravedad de Marte. Esta es la Tierra. Son espías. El hombre calvo de baja estatura tomó el aparato táctil que tenían todos los uniformes guardados en la parte delantera y lo usó para abrir las persianas de los ventanales que estaban detrás del viajero, pues la imagen gritaría más fuerte que cualquier palabra. El prisionero se volteó lentamente. Reconoció la luz. La luz no se comportaba igual en los planetas y en el espacio. Su difusión es diferente. Los colores se ven más virginales y los rayos se difuminan menos. Para cuando se había volteado del todo, era como si toda una pared estuviese compuesta por oscuridad y estrellas. El hombre se recostó de espaldas por el polímero, respirando agitado, como si tuviese miedo de caer fuera de la nave, ya que lo separaba del exterior era tan limpio y perfecto que resultaba casi invisible. Pero la gravedad... El vértigo se apoderó de él y se sintió alado por la magnitud de la imagen. Es artificial. Unos 110 años después de que usted... Repensó lo que iba a decir, decidió censurarlo un poco. De que usted viviera, descubrimos que la gravedad no es necesariamente una fuerza fundamental, sino guiada por partículas, hasta aquel entonces teóricas, llamadas gravitones. El hombre se volteó con los ojos bien abiertos, al punto en el que lagrimeaban, quizás de dolor, pues no parpadeaba. Creamos máquinas que aceleran y dirigen su flujo, pues
Es esa velocidad la que hace que los objetos se atraigan. No, yo tengo una esposa y está embarazada. Voy a ser padre. Se volteó y presionó contra su celda transparente, como si fuese a atravesarla. Tienen que enviarme de vuelta. Señor, usted fue padre hace más de... ¿Qué siglo es?, preguntó apurado. El doctor se mostró conmovido. Se preguntó cómo habían hecho los doctores antes para estar acostumbrados a dar malas noticias. Es el siglo XXVI, señor. El capitán y la antropóloga de la nave llegaron a la zona de cuarentena, que aparentaba más bien ser una cárcel refinada, y se encontraron con el doctor y su paciente a los gritos. ¡Déjenme salir! ¡No puedo respirar! ¡Déjenme salir! No lo entiende, dijo el doctor a su capitán. Ya le expliqué que no sobreviviría mucho entre nosotros, pero no lo entiende. Déjenos, ordenó Omar Vero, y el doctor se marchó, emocionalmente comprometido. ¿Qué van a hacer conmigo?, preguntó furioso. ¿Voy a ir a un museo? A su derecha, señor Su, va a conseguir un dispositivo ya utilizado desde su época, fácil de usar. Lo dejo a solas con la señora Viviana Lee. Si quiere hablar conmigo, el doctor, o tiene preguntas técnicas respecto a la nave con la jefa de ingeniería, puede solicitarnos desde ese panel táctil. Hasta luego. Se marchó frío y aún intimidado por la figura histórica. La antropóloga se acercó a una silla y tomó asiento mientras parecía organizar algo en su panel táctil. El hombre insultaba al ya lejano capitán y golpeaba el polímero de aislamiento. ¿Es usted psicóloga?, preguntó el hombre luego de calmarse. Fue hasta un rincón, desganado, a buscar en la pared el dispositivo táctil. Antropóloga, historiadora, aunque es la primera de esas dos carreras la que me sitúa en esta nave. Se sorprendió por ver a una dama tan joven teniendo dos profesiones. Luego supuso que era mayor de lo que parecía, mucho mayor, por su forma de hablar. Claro, soy historia, dijo ofendido. Soy el hombre primitivo para ustedes. Es un héroe, señor Su. Él meneó la cabeza. Porque desaparecí, ¿no? Porque de alguna forma, gracias a que abandoné a mi familia, todo esto es posible. Agitó los brazos. ¡No! Ella pareció enviar algo al dispositivo del hombre con un movimiento de la mano, y este miró fijo hacia lo que sujetaba. Un muchacho, una versión más joven de él, con más vello facial, y otro hombre sujetaban a un bebé en una adorable foto familiar. No solo usted contribuyó a lo que hoy es la forma más segura de viajar, también en comunicación y en su hijo. El señor Su se mostró atónito. Miraba hacia la dama y a la pantalla repetidamente sin poder creerlo. Soltó unas lágrimas al taparse la boca. ¿Es mi Robbie? ¿Mi bebé?, dijo y acarició la pantalla, haciendo que la imagen se moviese, mostrándola ubicada en una noticia. Más familias LGBT pueden darse el lujo de tener herencia. Se leía. Se trataba de una galería de fotos mostrando a los primeros niños con progenitores del mismo sexo. Volvió a abrir la imagen. El silencio fue tal que pudo percibir la leve vibración de los motores calentándose. ¡Es mi nieto! ¡Es mi nieto! Soltó una carcajada y percibió a un globo de calidez llenar su pecho. ¡Soy abuelo!, gritó y se sentó en el suelo mientras exploraba más información enviada al dispositivo por la antropóloga. Su hijo, explicó la dama, también inundada en emociones al ver al sujeto reaccionar de aquella manera. Al crecer sin usted se empeñó en luchar por ser padre, ya que por su orientación sexual él y su pareja no podían tener hijos. Formó caridades, una compañía, juntó dinero para investigación. El hombre siguió explorando más noticias sobre su repentina muerte, los problemas que causó en la comunidad científica y, a la larga, los beneficios que tuvo en evitar que más muriesen. Gracias a usted tenemos teletransportación, gravedad en el espacio, comunicación subespacial instantánea, y las mujeres no tienen que modificar su estilo de vida solo por querer tener hijos. El hombre se mostró más calmado. Limpió sus lágrimas y explicó. Acá dice que recibieron mi cuerpo en Marte. Sacudió la cabeza y expresó solo una de las miles preguntas que rondaban por su mente. ¿Qué significa eso? Que tenemos que enviarlo de vuelta, pero no podemos obligarlo. No queremos. El hombre suspiró. Se dio vuelta para observar de nuevo el vacío que lo abrazaba. Se planteó el hecho de que aquello algún día sería el paisaje natural para una buena parte de la humanidad. Todo esto, todos estos logros, estas fronteras, dijo alargando las vocales, como si cantara. Sí, fueron gracias a usted, a mi muerte, expresó casi entre risas.
Sí, señor Su. Lo logré. Supongo que así como mi hijo, lo logré. ¿Qué cosa?, preguntó Vivian Ali. Hacer la diferencia, respondió rápido, bañado en satisfacción y orgullo. Estoy listo, dijo con los ojos cerrados. Un equipo de limpieza iba rociando sustancias a medida que los guardias, el hombre del pasado y la antropóloga avanzaban por la nave hasta llegar a la sala de transportación. Allí dentro, antes de que llegase el viajero, estaban el capitán y la señorita Leigh de ingeniería y el personal del área. «Computación terminada, señor, como lo programado», dijo un hombre sin quitar los ojos de encima a la imagen de la pantalla del señor Su. Muy probablemente un héroe para él. «Perfecto, señores», felicitó el hombre al mando. «Nora, te felicito, excelente trabajo». «Gracias, Omar», dijo ella, llamándolo por su nombre de pila por primera vez en años. El hombre ingresó al área tras el cristal y los encargados ajustaron la presión de la sala para el transporte. «Capitán», dijo Amadeus. El personal, en un veloz movimiento, redirigió el sonido hacia el pin del hombre de alto rango para que solo éste escuchase el mensaje. «Usted pudo simplemente sedarme y enviarme de vuelta a mi época, como un animal al matadero. Gracias». Juntó fuerzas y finalizó la frase. «Por dejarme saber que todo va a estar bien». El capitán sonrió y asintió con la cabeza de forma lenta, en un gesto de respeto. «Inicien», ordenó el hombre alto, y una mancha negra, rodeada con un destello azul, pareció tragarse al hombre del pasado, haciendo el sonido ahogado de un relámpago. Los encargados de transporte entregaron una condensada placa de memoria al capitán y éste la sujetó con cuidado. Su ex esposa lo miró con completa confusión. «Perfecto, ahora envíen el clon inerte». «Sí, señor», respondieron los de transporte a distancia y procedieron con su trabajo. El sonido extraño volvió a repetirse y la señora Nora y la señorita Vivian se pusieron frente al hombre de mayor rango para evitar que saliera de la habitación. Lo miraban confundidas, pues no habían sido informadas al respecto. Entregó la memoria a la antropóloga diciendo: «Esto es responsabilidad suya ahora, señorita Ali. Usted decida qué hacer con él». «¡Omar!», se quejó la jefa de ingeniería. «Diste órdenes al personal de transporte sin pasar por mí. Gastamos el doble de energía que...» «Señora Leigh», objetó él, «usted no se vio en la posición de matar a un hombre admirado por generaciones enteras, y a una de las pocas piezas de evidencia histórica que hayamos tenido en años». Volteó a ver que los de transporte lo miraban incómodos y luego estos fingieron no estar haciéndolo. El doctor ingresó por la compuerta y se encontró con ambas mujeres, confrontando al capitán en lo que se podía apreciar como una forma de oposición de ataque verbal. «Doctor», gritó Vero y obligó a su amigo: «recete a la jefa de ingeniería una copa de vino con su marido en la sala de recreos», aguantándose la risa. «Recetada», dijo el doctor, alegre y enseñando las manos. El puente de la nave se mostraba reluciente y lleno de vida. Además del personal con el cual faltaba presentarse de manera formal, había rostros conocidos, de visita para ver el primer despegue y la salida de aquel sistema solar. «Navegación», dijo el capitán con fuerza. Un hombre de piel oscura a su izquierda respondió: «Curso marcado hacia VL 0701, planeta bajo observación zoológica y botánica. No explorado aún, radiación paraestática Heisenberg detectada hace ya 20 años. Ingeniería», dijo después. El encargado de comunicaciones internas, un hombre de ojos pequeños, dijo en voz alta: «2 mensajes entrantes de ingeniería. Uno solicita que apaguemos el soporte vital en el muelle y el área de cuarentena». «Concedido», dijo y volteó para preguntar: «¿Y el segundo mensaje?» «Buen viaje, señor», respondió el encargado de comunicación interna. «En efecto», dijo Omar y tanteó el panel táctil en su posamanos derecho para autorizar el despegue. Las estrellas en la pantalla se vieron estiradas al activar el sistema de curvatura frontal y trasero, los cuales contraían el espacio enfrente de la nave e inflaban el que se hallaba detrás, respectivamente, haciendo que al observador simplemente fuesen un destello en forma de embudo hacia el muro negro del ilimitado espacio.